corazón de cada uno. Después que se hace eso, bueno, viene la lluvia tardía, y la lluvia tardía sirve para afirmar la producción del grano. Si no hay lluvia tardía, no hay grano. Fíjese, voy a explicar un momentito, tengo unos minutitos ahí por lo que quiero decir. ¿Usted conoce la planta del maíz? Come. La planta del maíz, su flor femenina es el jilote, es aquel que tiene los pelitos de colores, ¿verdad? Amarillitos, lilas, es una belleza, ¿verdad? Y la flor masculina es la de arriba. Entonces, cuando el viento viene, sacude, y es el tiempo de polinizar, tiene que estar un poco seco. Entonces poliniza, bota el polen y cae a los pelitos esos, por decirlo de esa manera. Y cada pelito es un tubo que agarra el polen y lo conduce, y cada pelito es un grano de maíz. Entonces el polen lo captura y lo mete y lo conduce y lo lleva hasta el olote ese que usted le conoce así, y yo también. Entonces es algo que si no hay lluvia temprana para formar la capacidad y despertar la capacidad genética que tiene, y no hay una parte tardía o media en la que se da la sequedad, no podría desarrollar su capacidad productiva. Entonces el cristiano, cuando es engendrado, cuando es regado, cuando es llevado al proceso, en el tiempo pastoral que tenemos que tener para observar, como muy bien decía el pastor Willy, a ver a las piedras, ¿verdad? Que son consuelo a veces, ¿verdad? Son reposo. Tienen que conocer qué parte de la congregación está en ese proceso de sequedad. Porque muchas veces dice, es que ya no me siento bien. No, ahí el pastor tiene que decirle, no es que no te sientas bien, estás en el proceso de preparación de tu fruto. Estás en el proceso de preparación de tu fruto. Y te va a venir una visitación del Espíritu Santo y vas a dar el fruto que el Señor espera de ti, lo que la casa espera de ti. Démosle un aplauso al Señor. Pero no de eso quiero hablarles. Sino que quisiera hablarles de la forma en que Dios ha venido abriendo dimensiones para cada uno de nosotros. Cómo ha venido abriendo dimensiones para las familias, cómo ha venido abriendo dimensiones para la nación, cómo ha venido abriendo dimensiones para que su plan se vaya contextualizando y nosotros lo vayamos visualizando, comprendiendo y viendo la maravillosa obra de Dios en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de abrir a dimensiones, son cambios, son transformaciones, son niveles. Por ejemplo, nosotros vemos a Abraham, que lo llaman de allá de Ur, pero lo llaman con una intencionalidad de mostrarle otra dimensión de vida. Y le llaman para que salga de lo pagano y que venga a conocer a un Dios divino, al único Dios. Entonces lo empieza a conducir y lo lleva, y esa forma en que va a empezar un plan, pero va a ir de dimensión en dimensión. No nos revelan todo de un solo. Hermano, ¿a alguien de aquí le han revelado todo de un solo? Somos tan ansiosos que capaz que le contamos al diablo el plan. Si nos lo revelaran todo. Entonces lo que hace el Señor es yendo paso a paso. Aquí reveló el propósito. Quiero hacerme una nación. Quiero hacerme una nación. Yo te voy a dar un heredero.
y de ese heredero nacido de tus lomos, yo voy a levantar una nación. Yo te voy a mostrar una ciudad que el arquitecto es Dios. Te empezó a mostrar un panorama. Los pastores hoy quieren ver todo inmediatamente. No, mijito, paso a paso, despacio, porque precisa. Entonces, así decía mi abuelo cuando lo mandaban a la tienda a uno, ¿verdad? Anda y despacio porque precisa. Uno estaba jugando y por venir corriendo tiraba las cosas, ¿verdad? Entonces, despacio porque precisa. Entonces, fíjese que él le abre el espacio de esa dimensión, cambiarlo de Ur y ponerlo en un plan. Una vez puesto en el plan, y él ya comprendió que quiere hacerse una nación. Es uno de los reclamos que él hace. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar un heredero. No lo miro por ningún lado. ¿Me va a heredar este Damaseno nacido en mi casa? No, Abraham, hombre. Quieres entender las cosas con tu cabeza. Y las cosas espirituales no las vas a entender con tu cabeza. Las vas a entender en tu espíritu. Bueno, le hablaba de la dimensión. No me puedo detener a solamente esa dimensión. Yo quisiera cómo va abriendo las dimensiones. Le dan al heredero. El heredero abre otra dimensión. Ya trae la manifestación de dos dimensiones. Una, la manifestación de la gentilidad, por decirlo de esa manera, y luego la línea genética que iba a seguir con Jacob. Porque Esaú es el que representa la gentilidad. Bueno, así lo miro yo a usted. Pero mire qué tremendo esto. Le abren los espacios, cambia la dimensión, se va abriendo el propósito, pero todavía no han visto la plenitud del propósito. Ahora va y dice, bueno, aquí va Jacob, que se quede un momento Esaú. Aquí va Israel, que se quede un momento los gentiles. Y hace el plan. Y viene Esaú, viene Jacob, nacen y empiezan la formación de la nación. Jacob lleva a cabo la formación de las 12 tribus y se va toda esa dimensión abriendo, pero todavía no está pleno. Allá recibieron una ley, pero esa era una dimensión distinta, porque levantan a Moisés para abrir esa dimensión, pero todavía no es el plan pleno. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. ¿Quién puede justificarse por la ley? Nadie. Entonces viene, se abre una ley y aquellos pensaron que era el manual con el cual tenían que hacerlo todo. No, eso era para conducirte a algo en el futuro. Eso era para mostrarte tu naturaleza. Eso era para mostrar la naturaleza caída del hombre, que por naturaleza él no puede acercarse a Dios. Entonces están diciendo, mira, la ley te juzgó, te sentenció, te condenó. La paga del pecado es muerte. Entonces le están abriendo dimensiones, pero todavía no le han revelado la plenitud. Y sigue avanzando ese asunto, y allá se queda la ley. Cuando aparece Juan, después de aquellos 400 años de silencio, aparece Juan el Bautista. Y les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hermano, ese Cordero lo habían revelado allá a Adán, se lo habían revelado a Noé, se lo habían revelado
A Abraham se lo habían revelado, a Moisés se lo habían revelado, a Israel se lo habían revelado, pero ahora aquellas dimensiones que venían, ahora se personifican. Pero todavía no había llegado a la plenitud de la dimensión. En los cambios de dimensión hay varios protocolos de las cosas que hay que hacer, como los protocolos que hablaba el pastor Willy cuando estaba diciendo de la forma en que iban a la casa que tenía lepra. Eran protocolos para cada uno de esos procesos. Cuando ya revelan al Cordero, ni siquiera lo entendieron, porque solo estaban manifestando dimensiones. Jesús aparece en la manifestación del cumplimiento de la dimensión perfecta, pero no lo entendieron, lo mataron. Pero ese era el plan. Porque si el diablo sabe que matando a Jesús nos alcanzaba a nosotros, no lo mata. No lo mata. Que hubiera sabido que la dimensión de su muerte era vida para nosotros, no lo mata. No lo mata. Si hubiera sabido que eso era significado para nosotros vida eterna, no lo hace. Entonces el cristiano tiene que abrir su pensamiento a que el evangelio no es rito religioso, ni cumplimiento de culto, sino que es una manifestación de vida eterna, una manifestación de la vida desde la eternidad hasta la eternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense que traté de trazar mi tiempo para que pudiera darme espacio a lo que quiero predicarles, pero todavía estoy platicando. Mire, son puertas, ¿verdad? Son procesos, son protocolos, y que tenemos que abrirnos a comprenderlos. Cuando usted ya leyó ahí, ¿verdad? Jesús como justicia. Mira a dónde quiero llegar, ni he empezado. Porque el propósito de Dios desde que llamó a Abraham y llamó a cada uno de los que iba fijando su protocolo y que iba evidenciando cada una de las dimensiones, cuando Jesús viene y habiéndose cumplido muchas manifestaciones y dimensiones, Él dice: se ha cumplido en mí lo que fue escrito en la ley acerca de mí. Se ha cumplido en mí lo que fue escrito en los salmos acerca de mí. Y se ha escrito, y lo que fue escrito por los profetas acerca de mí se ha cumplido. ¿Qué está diciendo? Todas esas dimensiones que se revelaron están consumadas acá. Ahora hay otra apertura que hace y dice: todas las promesas del Señor en Él, en Cristo Jesús, son sí y amén. Entonces esa es otra dimensión a la que está llamando. Pero para eso la naturaleza manifiesta del hombre según la ley es caída. Pablo, que es uno de los que en derecho romano, aquí se usa derecho anglosajón, ¿verdad? En derecho romano, él establece en los primeros 6 capítulos la naturaleza caída del hombre. Y a partir de hablar de la naturaleza de pecado, después del 7º empieza a hablar de los pecados del hombre. Porque según la ley, el hombre no es factible salvarlo. La ley te encuentra, te acusa, te sentencia y sencillo.
Por eso nosotros estábamos sentenciados a muerte. Entonces, cuando viene la manifestación de la dimensión de la gracia no podía salir a luz como una dimensión de la justicia de Dios. Si antes estas dimensiones no se hubieran cumplido. A ver, ¿cómo le explico? El que se duerma le pregunto. Entonces, mire pues, en derecho procesal romano, la gracia, el indulto, lo tiene la máxima autoridad de la nación. Entonces, nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos sentenciados a muerte. Por eso Dios dice, todos ellos, la humanidad, su amor a la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, único en su género, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está abriendo un espacio en el que quiere mostrar su justicia. Y quiere mostrarlo a través de la gracia. Porque Él es la máxima autoridad de todo lo creado, visible e invisible. Y nosotros no estábamos haciendo apelación para que tuviéramos en derecho acceso a un perdón de nuestros pecados. Entonces, en esa dimensión, el Señor saca a luz la gracia. ¿Y qué es la gracia? Nosotros tenemos la doctrina, charis, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad? Que es el favor inmerecido. Ok, está bien. Pero la gracia no es más que la revelación del perdón de los pecados y la revelación de la vida eterna. Entonces, cuando esa máxima autoridad dice, todos estos están sentenciados a muerte a causa del pecado, Él sacó a luz la gracia. No se podía sacar a luz la gracia mientras no existiera una sentencia de muerte. A ver, a los que son criminales al máximo y los sentencian a muerte, el último recurso que tienen es apelar a la máxima autoridad de la nación. ¿Cuándo apeló usted por usted? Porque usted tenía un abogado que se llama Jesucristo, que vino e intercedió, metió la apelación por usted y por mí. Y digo, bueno, yo me hago cargo. Y Él pagó el precio. Entonces, abriendo esas dimensiones, ahora Él viene y nos muestra la justicia de Dios. Porque nosotros no solamente ignoramos, desconocíamos que había vida eterna. Y el apóstol Pablo se lo dice a los de Éfeso, a la gentilidad, le dice, miren, ustedes antes, recuerden, les dice, que ustedes antes andaban en el mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, alejados de la ciudadanía, alejados de los pactos, alejados de las promesas, mas ahora fueron acercados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, mire pues, ¿cómo se plantea la justicia? Porque yo quiero llegar a platicarle un poquito de Jesús como justicia para nosotros. ¿Cómo se plantea la justicia? La justicia puede ser un valor. La justicia puede ser un principio. Incluso puede ser una virtud. Pero la justicia
basada en los procesos que van a validar o invalidar a alguien, que van a librar o van a sentenciar a alguien, se basa en un tremendo protocolo que se resume de una manera muy, muy fácil. Una de las cosas que plantea Dios para poderle manifestar a Jesús como su justicia es que nos consideró dignos. La dignidad no es un derecho, la dignidad es un estatus. Desde el momento en que nos consideró dignos, Él ya no nos hace indignos. Los que se hacen indignos son los hombres. A ver, déjeme un poquitito aquí. Y como tengo otros 30 minutos mañana otra vez, entonces puedo rematarlo de una vez. Mañana le marco el penalti. Entonces, mire, ¿dónde íbamos? Qué bueno está, dice, pero no entendí, dijo. Bueno, mire pues, no nos hace indignos, sino nosotros podemos hacernos indignos. A veces lo voy a plantear. Vayan y díganle a todos los invitados que fueron considerados dignos de participar. Van y ¿qué hacen aquellos? Se hacen indignos, no participan. Yo les digo a los hermanos, miren, cuando los inviten a un cumpleaños, a una boda, a algo que ustedes tienen que ir, sean sinceros, porque esa persona los consideró dignos. Y si usted no puede ir, dígale, perdona, vos fíjate que yo tengo un compromiso, porque esa persona le compró su comida, le pagó la silla, le pagó todo, porque lo consideró digno. Pero todavía criticamos a la gente y eso. Dios nos consideró dignos. Y la dignidad es un estatus en el cual Él mira, no por nuestras obras que seamos merecedores, sino por su amor. Nos hace dignos. Entonces, para poder hacer dignos, la justicia del hombre, en sus constituciones, consideran la dignidad de la persona humana como base fundamental del derecho para ejercer justicia. Yo no soy abogado. Entonces, miren, la dignidad como el máximo estatus, una nación saca a luz los principios, basado en el principio eterno, basado en el protocolo eterno. Saca a luz los principios, porque los principios van a dar a luz leyes. Las leyes son para formar conductas, y las conductas determinan un testimonio en cada persona según el cumplimiento de eso. A ver, yo creo que le hice una grafiquita aquí. Como dice que mirando a veces somos mejor, ¿verdad? La dignidad no puede llegarse a sostener como un estatus si no están los principios. No, los principios van a dar a luz las leyes. Las leyes dan a luz los valores. Y los valores forman conductas. Y eso se ejerce un testimonio. A ver, déjeme explicarle. ¿Cuáles son los principios? Ya no hay principios, ya no hay valores, dice la gente ahora. No sabe ni qué son los principios ni qué son los valores, ¿verdad? Los principios es la verdad, es la vida, es la justicia, es la libertad. En eso basan las naciones sus leyes, para defender una dignidad. Y esas leyes exigen valores, exigen diligencia, exigen responsabilidad, exigen orden, exigen ya actitudes humanas en respuesta de eso, para que las conductas se establezcan. Por ejemplo, usted dice, stop,
pare, alto. Y usted no para. Expone un principio. ¿Cuál? La vida. Expone otro principio, su libertad. Expone la justicia. Expone los principios. O sea, si lo miramos para arriba o para abajo, usted va a ver que está exponiendo algo que debe ser una estructura interna de cada persona. Entonces aquí vemos los principios, las leyes, los valores que van a determinar conductas y van a formar ese testimonio. Así forman las leyes de una nación. Y esto es lo que establece. Hermano, ¿nos va a predicar o nos va a filosofía del derecho? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la justicia nuestra? ¿Quién es la libertad nuestra? ¿Quién es la... Hermano, ¿quién representa? ¿Quién personifica los principios? Cristo Jesús. Porque de ahí vienen las leyes del Espíritu, las leyes de la fe, las leyes que nos van a gobernar para exigir valores y conductas. Y esa estructura la debemos conocer. Que porque nos van a ir abriendo dimensiones. No podemos apelar a nuevas dimensiones si no somos capaces de entender los procesos de la dignidad. Porque si no entendemos la dignidad, ni siquiera sabemos por qué nos están llamando a hacer algo. Una persona que no se siente digno, hermano, así como a los Saúl, ¿verdad? Yo soy el más pobre, yo soy el más pequeño, yo de la tribu, son víctimas. Dios no tiene víctimas. Tiene hijos dignos, con funciones asignadas para que Él pueda transferir sus dimensiones. Hay un hombre que a mí me gusta, no como hombre, porque yo lo vi a usted así como... Ya entendiendo su gesto, sino como ministro. Solo así lo logro despertar, hermano, ¿no? Que se llama Saulo. Saulo era un erudito. Él había sido formado en la escuela de Tarso y había sido enseñado a los pies de Gamaliel, en la Universidad de Gamaliel. Y entendía la escuela de Alejandría, de donde venía Apolos, que ahí le enseñaban la retórica, que era el arte de hablar y exponer de manera elegante un tema. Él era un expositor, no era un coach. Porque así lo están haciendo ahora, ¿verdad? No, sino era un hombre con muchas capacidades, pero religioso hasta entre las uñas, hermano. Porque él mismo dice, yo, fariseo, o sea, mis tatas son fariseos. Yo en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, él da su testimonio. Pero el Señor no lo quería así. El Señor lo quería cambiar de dimensión. Eso ya lo conoces y este me es útil. Porque se lo dice a Ananías. Ananías tenía miedo de ir a orar por él. Sí, ¿quién no va a tener miedo de ir a orar por el jefe de los sicarios? No se ríe usted porque piensa que no, ya a la hora de rajar ocote dicen en mi pueblo. No, hombre. Entonces este Saulo tiene un encuentro personal con el Señor para cambiarlo de dimensión. Cuando entra a su llamado para entrar a la dimensión, se queda ciego. Y llaman al que lo podía habilitar en la siguiente dimensión.
sin comer, tercer día ya. Y le dice: Saulo, no te preocupes. El Señor le está hablando. No te preocupes. Voy a enviar a un hombre llamado Ananías que va a ir a orar por ti y vas a recobrar la vista. Y allá le van a Ananías y le dice: Ananías, vas a ir a orar por el jefe de los sicarios. Señor, yo he oído cuánto mal ha hecho ese hombre a la iglesia. Tú no sabes cuánto me es útil ese hombre. Ese hombre me es útil en el ministerio. Para muchas veces, si hubiéramos pensado en sentido humano y Ananías no hubiera entendido que a ese hombre lo querían cambiar de dimensión y hubiera dicho carnalmente: cuánto hemos orado por ese hombre, hoy nos lo entregó en las manos, así que, y hasta ciego nos lo entregó el Señor. Hubieran matado al perito arquitecto de la iglesia. Cuando el cristiano no está en proceso de cambio de dimensiones, mezcla sus sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. Entonces ahora le dice: vete, ese hombre me es útil. Señor, yo tengo miedo de ir ahí. Yo lo estoy parafraseando a mi manera. De todas maneras ya sabe que tú vas a llegar, le dijo. Yo ya le dije que un hombre llamado Ananías va a llegar, y de plano, si no llegaste, va a ir a buscar. Él va a pedir que lo busque. Mejor anda. Pues si ya le habían dicho, ¿qué hubiera hecho usted si le dice: ya sabe quién es que va a orar para que usted recobre la vista? ¿No lo iría a buscar? Sí. Le iría a buscar. Al menos yo ya me dijeron y no aparece, lo voy a buscar. Y viene aquel, ¿verdad? Hermano Saulo. Hermano Saulo. La expresión que dice el comentarista dice: aterrorizado. Entonces, hermano, cambiar a ese hombre de dimensión para que le abrieran los propósitos maravillosos, empezaba por quebrarle su esquema mental. Empezaba por inhabilitarlo a las condiciones humanas y habilitarlo a los procesos espirituales. Mucho ministro hoy no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Ay, hermano, ¿cómo se atreve a decir? Sí, porque sigue metido en marcos religiosos. Yo creo que ya no se compone, hermano. ¿Cuántas veces he orado por él y ya no se compone? No hay que tenerlo por enfermo ahí, que mire cómo sale. No. Dios hace cosas extraordinarias. Cuando te cambia de dimensión. Cuando te cambia de dimensión. Entonces, mire, si abriendo a Saulo a la nueva dimensión, y ahí empieza su rollo. Porque él quiere que este hombre revele a Jesús como la justicia de Dios. Mire cuánta vuelta me eché para... Porque ahora Saulo tenía que revelar a Jesús como la manifestación plena de la justicia de Dios. Y se pega un agarrón con los de Galacia. Gálatas estúpidos, muy amable, ¿verdad? Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por la fe o por la ley? Pues por la fe. Como dice mi esposa, entonces, ¿qué diablos andan haciendo? Esa es una expresión de mi esposa. ¿Qué diablos andan haciendo ahí?
Entonces estaba confrontándolos, porque ellos no habían entendido el espíritu de la ley. Sí, pero es que hay que guardar siempre las tradiciones y todo. Y les dice, ¿y ustedes qué están pensando? Ustedes no pueden vencer si no es por el Espíritu. Ustedes no pueden cumplir la ley si el Espíritu Santo no lo cumple por ustedes. Eso le está diciendo. Ustedes quieren cumplir la ley. Y si ustedes quieren cumplir la ley para alcanzar esta salvación, están menospreciando la gracia. Porque la ley lo único que va a hacer es sentenciarlos a muerte, hallarlos culpables. Pero la justicia de Dios en Cristo Jesús es que Él murió para pagar el pecado. Y que por fe tengas esperanza de ser transformado o resucitado para poder ir al encuentro con Él. Cuando empieza a manifestar la justicia, la gente como que no le captaba. Si ustedes se quieren justificar por la ley, de la gracia han caído, decía. Si ustedes se quieren justificar por la ley, en vano murió el Señor. Porque la manifestación plena de la justicia, para devolvernos nuestra dignidad, nos quitan la ley que nos sentencia. Hermano, ya no estamos bajo leyes. ¿Cómo no? Ahí está la ley del Espíritu, está la ley de la fe, hay otras leyes. Pero manifestados en la justicia de Dios, en Cristo Jesús. Por eso cuando vamos a la Santa Cena, dice: cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. El comentarista dice: es la oportunidad que tienen de gritarle al diablo, al mundo y a la carne: Cristo Jesús murió por mí. Cristo Jesús murió por mí. ¿Puedes cumplir la ley? Como dicen aquí, imposible. Imposible. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es porque tú crees. Por eso está escrito: más el justo por la fe vivirá. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de otra manera. Dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los de Galacia: no hagan cambios. Que son los Gálatas del siglo XXI, los judaizantes, ¿verdad? No hagan cambios. Ya no necesitan hacerle cambios. Jesús es la manifestación plena de la justicia de Dios para la humanidad. Ya dejen de ritos religiosos. Ya dejen de costumbres y tradiciones. Incluso, fíjese que la definición de religión es conjunto de tradiciones, costumbres y rutinas que un pueblo en su cultura practica, que según ellos, para acercarse a Dios. Esa es la definición de religión. Pero el Evangelio es vida eterna, salvación, gracia, manifestación de justicia de Dios. Comprendan, le dice Pablo, que Jesús murió por ustedes. Y ahora procuren que Jesús viva en ustedes.
Pablo dice, yo morí a la ley para vivir para Dios. ¿Se recuerda ahí? Está en el Génesis 2:19, ¿verdad? Perdón, Gálatas 2:19. Comprendan que es imposible mantener la relación con Dios por medio de obras. Comprendan que la relación con Dios se puede sostener mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso él decía, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Estoy sorprendido, decía. Si ustedes tuvieron manifestación del Espíritu, ¿qué andan haciendo? Volviendo a la religión. Uno de los pensamientos de los ateos es que la religión estupidiza. Un día me dice una persona, ¿tú sabes que la religión estupidiza? Me dijo, sí, tenés razón, le dije. Tenés razón, le dije. Estupidiza. Ajá. Entonces, ¿qué haces ahí? Me dijo. No, yo no predico religión. Yo predico el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos quieren choquearte. Paz, ¿verdad? Y así, y yo le dije, y eso es bíblico. Vos sos ateo, pero sos bíblico. Así dice Pablo, le dijo a los de Galacia, estúpidos, le dije. Porque estaban volviendo a la religión. Cuando la justicia de Dios se llama Jesucristo. Todavía tengo unos minutos. Tranquilo, take it easy. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Entonces desobedecemos la ley, no, porque la ley te va a ir implícita en aquellos principios que te planteé al inicio. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Porque el espíritu de la ley es mostrarte la condición de tu naturaleza, no salvarte. La justicia de Dios se manifiesta en Jesús para salvarte. Por eso las dimensiones en que veníamos platicando al principio nos tenían que llevar a la plenitud de la dimensión de la misericordia de Dios manifestada en su justicia por medio de Jesús. ¿Por qué no empezó ahí lo que tanta vuelta que se fue a dar? ¿Verdad? Perdone, pero sigamos. Porque leyendo las escrituras, Gálatas 2:19, comprendí que jamás podría obtener el favor de Dios intentando inútilmente obedecer la ley. Comprendí que el favor de Dios se obtiene creyendo en Cristo. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Next time. Continuará. ¿Usted ha leído acá cuando está lo mejor? Dice, continuará. Se termina. To be continued. Sí, el dialecto se aprende también, ¿verdad? Lo que decía abuelito, ¿verdad? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Padecía. Mire, hubo un cambio de dimensión en Saulo porque le revelaron las dimensiones.
no puede haber un cambio en la dimensión de tu vida si no comprendes las dimensiones que Dios viene revelando. En la medida que viene revelando, no nos lo revela todo. Por eso le decías, tan ansiosos que le contaríamos al diablo lo que Dios quiere hacer. Pero eso no. Dios quiere bendecirte, manifestando su justicia y mostrándote la justicia de Él por medio de Jesucristo. Tú no puedes hacer nada que no sea con Él. Él mismo lo dijo. Ustedes separados de mí, nada pueden hacer. ¿Y qué es nada? Nada. Y pero quiere algo, por lo menos la justicia de Dios. Crea en Jesús. Crea en Jesús. Póngase de pie, quiero hacer una oración. Padre, gracias. Padre, gracias. Ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu justicia. Gracias por Jesús. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque nos hiciste dignos. Aunque a los ojos del mundo no nos miren dignos, tú nos miraste y nos hiciste dignos. Padre, en el nombre de Jesús ruego que tu palabra quede en el corazón de cada uno. Y que podamos, Señor, cada día ver que la justicia tuya está plenamente manifestada en la revelación de Jesús en nuestras vidas. Bendigo a cada uno por nombre, para que seamos siempre ejercitadores de lo digno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Voy a pedirle a mi esposa, mis hijas, por favor, y mis hijos de ley. Les avisé, pero no sé por qué. Ya están acá. Gloria a Dios. Hermano Romualdo. Hermano Romualdo. ¿No está acá? Está dando clases de escuela bíblica.